Amén. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un día más con nuestro devocional y estamos en nuestro ayuno de oración. Como saben los hermanos, tal vez algunos hace días que no nos acompañan o no están viendo nuestros videos y volvieron a verlo. Nosotros estamos diariamente, o sea, de martes a viernes, estábamos compartiendo el devocional de Salmos. Dimos una pausa porque entramos en nuestro ayuno como iglesia, donde en Brasil, en diferentes partes del mundo, e inclusive aquí en Uruguay, estamos haciendo nuestro ayuno 21 días siendo fortificados en la gracia. Entonces son días de ayuno, oración como iglesia, clamar, colocar nuestros objetivos personales y nuestros objetivos como iglesia delante del Señor. Estamos orando, ¿verdad? Por eso que a veces entro unos minutos más tarde. Estamos orando de 6:30 a 7 por Zoom y también estamos orando de 22 para quien no puede en la parte de la mañana, de 22 a 22:30 también por Zoom, por estos objetivos, ¿verdad? Orando por la iglesia, orando por el mover del Señor, orando para que la palabra del Señor en estos días pueda fluir y que realmente podamos ser fortificados en la gracia del Señor. Y todos los días, durante el ayuno, por lo menos de lunes a viernes, normalmente los devocionales son de martes a viernes, pero durante estos 21 días de ayuno estaremos ministrando de lunes a viernes, de 7 a 7:30 más o menos, un devocional que con este asunto, ¿verdad?, de la gracia, de 21 días siendo fortificados en la gracia. Y hay algo, usted sabe que hay algo que muchas veces nos impide fluir en la gracia del Señor. Nosotros ya hemos estado ministrando estos días diferentes temas sobre la fe, la herencia de la fe, ¿verdad? De saber que somos hechos herederos en Cristo, de que Cristo en la cruz nos hizo herederos cuando nosotros en verdad merecíamos la muerte, porque la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo en la cruz tomó todas nuestras maldiciones y nos hizo bendición. Tomó todo lo que era de Él y nos dio, tomó todo lo que era nuestro y nos dio todo lo que era de Él. Para todo lo que era nuestro era maldición, consecuencia de la maldición, muerte, enfermedad, pobreza, miseria, escasez, ¿verdad? Todo eso era lo que, depresión, todo eso era nuestro. Él lo tomó en la cruz y en la cruz nos dio lo que era de Él, bendición, vida eterna, gozo, paz, alegría, ¿verdad? Todo eso nos pertenece. ¿Y por qué es algo que nosotros ministramos el domingo? Porque es que muchas veces nosotros ministramos esta palabra y volvemos a insistir para que los hermanos la escuchen nuevamente. Si usted se presta atención en nuestros cursos, en nuestras palabras de domingo, la palabra muchas veces se repite, ¿verdad? Cosas que a veces hablamos en el curso de madurez, curso de entrenamiento de líderes, cursos pastorales. Lo mismo que hablamos ahí, hablamos en otros cursos, hablamos en libros, hablamos en nuestros ayunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Y hay algo, ¿verdad? Hay algo muy importante que en estos días es, por así decirlo, es el mal, ¿verdad? El mal de estos días, que es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es algo que se ha hecho la rutina de hoy en día la mayoría de las personas, ¿verdad? La ansiedad, la depresión. La depresión dicen que es exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro, ¿verdad? Pero todo van de la mano. Y uno de los problemas, uno de los grandes problemas de estos días es ansiedad, ¿verdad? Y allí el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, yo tengo aquí la NBI, nueva versión internacional, dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán,
ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dice el Señor. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? En una versión dice hombres de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día cada día tiene ya sus problemas. Amén. Entonces, uno de los grandes problemas de nuestros días, ¿verdad? Que nos quita muchas veces recibir la gracia del Señor, porque la gracia es favor inmerecido, ¿verdad? La gracia, ella se adquiere a través de la justicia de Cristo, ¿verdad? A través del precio de la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo. Cuando el Señor murió en la cruz, una de las últimas palabras de Él fueron, está consumado, o sea, ya está todo hecho, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y al Él hacer todo lo que Él tenía que hacer, ¿qué era lo que Él tenía que hacer? Él tenía que venir, ¿verdad? Reconciliarnos con el Padre y hacer que en vez de nosotros recibir la maldición, la condenación, el juicio de Dios, la ira de Dios que iba a caer sobre el hombre, sobre la humanidad, porque se habían apartado del Señor, Él nos reconcilió con Dios. La Biblia dice que nos hizo herederos, coherederos. La Biblia también dice que nos dio una nueva vida. Morimos con Él en la cruz y a través del bautismo, y resucitamos nuevamente con Él para novedad de vida, para nueva vida. Y esa nueva vida es una vida que vale la pena. El Señor dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. O sea, el ladrón es el diablo. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, una vida que vale la pena. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? El enemigo se ha afanado muchas veces, o el enemigo, él sabe que él no nos puede conquistar o ganar, ¿verdad? Simplemente intentar luchando contra nosotros, pero él comienza a lanzar dardos, ¿verdad? Lo que la Biblia llama dardos inflamados. Él comienza a lanzar mentira, engaños en nuestras mentes, ¿verdad? Y uno de los mayores engaños y una de las mayores preocupaciones de nuestros días es lo que dice aquí la palabra. Dice, ¿por qué se preocupan por lo que vestirán? Aquí Jesús decía allí en el versículo 31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. O sea, estas son las preocupaciones mayores que nosotros tenemos en estos días. Tal vez podemos agregarle una más, ¿verdad? ¿Con qué pagaremos las tarjetas? ¿Con qué pagaremos las cuentas? ¿Verdad? La preocupación aquí es ¿con qué comeremos? ¿Con qué beberemos? ¿Con qué vestiremos? Y Jesús decía, no se afanen, no anden ansiosos, no se angustien por estas cosas, porque vuestro Padre ya sabe lo que necesitan. Por tanto, no se angustien por el mañana, porque el mañana trae sus propios males. O sea, nos afligimos a partir de hoy con qué vamos a comer mañana, con qué nos vamos a vestir mañana, con qué beberemos mañana. El Señor dice, el día de mañana va a traer su propio afán. Entonces, cuando nosotros andamos ansiosos, ¿verdad? Una persona ansiosa difícilmente ella para orar y buscar del Señor.
Una persona ansiosa, cuando andamos ansiosos, ¿verdad? Lo primero que nosotros hacemos es intentar resolver nuestra vida, buscar opciones, ¿verdad? Muevo de aquí, muevo esto de aquí, traigo para aquí, llevo para allá. O sea, lo primero que normalmente viene a nuestra mente es cómo vamos a resolver ese problema. Es algo que prácticamente instantáneo en el ser humano. ¿Y ahora cómo hago? ¿Verdad? Cuando en verdad necesitamos buscar del Señor. Y aquí entonces vamos a ver rápidamente algunos puntos, ¿verdad? Para que podamos vencer la ansiedad, ¿verdad? Vencemos la ansiedad cuando vemos el verdadero valor de las cosas. Allí en el versículo 25 el Señor decía, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Entonces vencemos la ansiedad cuando vemos el verdadero valor, o sea, el real valor de las cosas. Normalmente nos afligimos por tantas cosas. ¿Qué voy a trabajar? No tengo trabajo. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a pagar? Pero cuando llega en la vida de las personas una enfermedad que la postra en una cama, ¿verdad? Una enfermedad terminal, las personas se dan cuenta que el trabajo, que las compras, que la comida, que la ropa, que las cuentas no son tan importantes. Porque una vez que la persona se enferma y cae postrada en una cama con una enfermedad incurable, que la va matando poco a poco, la persona lo primero que deja de hacer es para de trabajar, ¿verdad? Y ahí la persona entonces queda postrada en una cama donde no puede hacer más nada. Y ahí el deseo, o sea, la necesidad de esa persona, lo más importante para esa persona que es la vida. Y se aferra con uñas y dientes, ¿verdad? La vida. Y muchas veces es imposible volver a conseguirla o lucha y lucha hasta que la vida se disipa y vemos que la Biblia dice que la vida es como un soplo, ¿verdad? Entonces necesitamos en estos días colocar cuáles son los verdaderos valores en nuestras vidas. Cuando entendemos los verdaderos valores, entendemos que la vida es más importante, que las demás cosas el Señor cuida de nosotros, ¿verdad? Las demás cosas el Señor provee para nosotros. Porque decía allí, ¿verdad? Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. ¿No son ustedes más importantes que esas cosas? Decía el Señor. ¿Verdad? También vencemos la ansiedad cuando entendemos el valor que tenemos para Dios. El versículo 26, que fue lo que acabé de decir aquí, dice el versículo 26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? O sea, si las aves del cielo, si dice aquí, fíjense en las aves del cielo, si no siembran ni cosechan ni almacenan en granero, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? O sea, si las aves del cielo no pasan necesidad, no pasan hambre, no pasan desnudez, escasez, la Biblia dice que nosotros somos mucho más importantes que ellas. Entonces, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué quedamos ansiosos? Nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Y decía, no valen ustedes mucho más que ellas. O sea, necesitamos entender cuál es nuestro valor. Necesitamos entender el valor que nosotros tenemos para Dios. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios del campo, ¿verdad? ¿Cuánto más el Señor va a cuidar de nosotros? También vencemos la ansiedad cuando nos damos cuenta de su inutilidad. O sea, la ansiedad, ¿verdad? El cincharse los pelos, comerse las uñas, darle gastritis, ¿verdad? Angustiarse, afligirse, no va a resolver nada, ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura donde nos enseñaron que una de las expresiones de responsabilidad era estar ansioso, ¿verdad? Tal vez no haga nada, no resuelva nada,
Pero el solo hecho de usted decir, ¿qué voy a hacer? Ay, no puedo dormir, tengo que tomar remedio. Ay, ¿y cómo voy a resolver? No voy a resolver este problema. Algo voy a hacer. Y se come las uñas y le da, como es, le viene al estómago gastritis y todo lo que es enfermedad. Y ahí las personas lo ven y dicen, wow, fulano sí es una persona preocupada. Fulano sí es una persona responsable. Pero si en cambio usted dice, no, Dios va a hacer algo, ¿para qué me voy a enfermar? ¿Para qué me voy a angustiar? ¿Para qué voy a estar ansioso? Si Dios está en el control de todas las cosas, voy a orar, voy a salir a buscar trabajo, voy a golpear las puertas, voy a agarrar aunque sea una azada y salir a carpir vereda, voy, no sé, voy a hacer cualquier cosa, pero sé que Dios me va a proveer. O sea, ¿para qué me voy a angustiar? Si al final de cuentas el Señor siempre suple. Hasta ahora el Señor ha suplido todas mis necesidades, ¿verdad? Entonces no va a cambiar su historia porque se aflija. Pero cuando las personas ven una persona así, ¿verdad? Tranquila, esperando en el Señor, ¿qué es lo que dice? No, este es un irresponsable total. Mirá, le faltan las cosas. O tiene una necesidad, está ahí tranquilo, quieto, como si nada pasara. Y eso es visto como una irresponsabilidad. Entonces no resolvemos nada. La ansiedad es inútil, ¿verdad? La ansiedad es inutilidad. También otra de las maneras de vencer la ansiedad es con la fe. Porque allí en Mateo 6, 28 al 30 dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Entonces dice aquí en Mateo, si Dios cuida de los lirios del campo, que es pasto, es hierba, hoy está, ¿verdad? Yo no sé cuántos días ha de durar los lirios, ¿verdad? El pasto, no sé cuántos días dura, pero ha de ser semanas tal vez, no sé. Y ahí la Biblia dice que las hierbas que hoy nacen y mañana son cortadas y arrojadas al horno, si Dios cuida de ellas, si Dios las viste, cuánto más nosotros, ¿verdad? Dice hombres de poca fe, gente de poca fe. Entonces, una de las maneras de vencer la ansiedad, recuerda que la ansiedad es porque que habemos de vestir, que habemos de comer, que habemos de beber. Entonces, solamente vencemos eso por la fe, ¿verdad? El Señor le dijo a estos hombres aquí, ¿por qué andan ansiosos? Hombres de poca o hombres de ninguna fe, ¿verdad? Necesitamos entender que la ansiedad es pecado. La ansiedad es fruto de la incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos preocupados por esas cosas? Porque creemos que Dios no nos puede suplir esas necesidades, ¿verdad? La incredulidad llama a Dios de mentiroso, porque dice, no, Dios no me va a cuidar. Él dijo en la Biblia, que sí, muy lindo las palabras de la Biblia, pero yo no sé si realmente Dios me va a cuidar. Yo no sé, Él dice que que Él iría a suplir todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Él dice que proveería para mí. Él dice que nada me faltaría, pero la incredulidad, ¿qué es lo que dice? Yo no sé si lo que Dios dice es verdad. Entonces la única manera de vencer la incredulidad es por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe, ¿verdad? Creer en estos días que Dios cuida de nosotros. También vencemos la ansiedad cuando conocemos a Dios como Padre, ¿verdad? Versículo 31 y 32 dice, así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, hay una versión que dice los mundanos, ¿verdad? Los paganos andan atrás de todas estas cosas. Hay una versión que dice los gentiles, ¿verdad? Los gentiles son, aquí queda más claro que son los paganos, porque son aquellos que no conocen a Dios. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Nuestro Padre sabe que nosotros necesitamos,
¿verdad? De esas cosas. Es por eso, ¿verdad? Que confiamos en Él. Confiamos en Dios como Padre. ¿Por qué? Nosotros vemos Jesús allí en el sermón de la montaña, del monte, ¿verdad? Él nos revela a Dios como Padre. ¿Verdad? Y hasta entonces nosotros sabemos que para un judío era imposible conocer a Dios como Padre. Nunca un judío iba a relacionarse con Dios como Padre. Pero sin embargo vemos allí el principio, ¿verdad?, de la palabra, que cuando conocemos nuestro Padre es generoso, nuestro Padre es bueno, nuestro Padre es dueño de la plata, del oro, nuestro Padre es aquel que tiene toda la provisión, ¿verdad? Nuestro Padre es un Padre generoso, bueno. Él dice, yo sé qué pensamientos tengo a vuestro respecto, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que deseáis, ¿verdad? Muchas veces nosotros entramos en ansiedad porque no conocemos nuestro Padre o no conocemos a Dios como nuestro Padre. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo o a andar ansiosos o a andar en ansiedad, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre, o diciéndole papito, ¿verdad? Algo que en la antigua alianza, ¿verdad?, en el antiguo pacto no conocían o no se relacionaban, era con Dios como Padre. Ellos se relacionaban con Dios como con miedo. Es por eso que Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor para andar, espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo, sino nos dio el espíritu de hijo con el cual clamamos Abba Padre o papito. Cuando no conocemos a Dios como Padre, tenemos miedo, somos esclavos del miedo, vivimos como esclavos, pero cuando entendemos y conocemos quién es nuestro Padre, ¿verdad?, tenemos paz. Otro de los puntos también importantes para vencer la ansiedad, dice la Biblia, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Vestimenta, comida, bebida, salud, es lo que dice la palabra del Señor. Y allí en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino que de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y alegría. Y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, tenemos provisión. Dice que las demás cosas vendrían por añadiduras. Y por último, dice así, el último punto aquí, bueno, el último es el mismo, ¿verdad? Que decíamos, vencemos la ansiedad buscando en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Pero por último dice allí en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Y en Romanos 1:17 dice, pues el Evangelio nos muestra que de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo vivirá por fe. Amén. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, ¿verdad?, y eso es a través de la fe, la Biblia dice que la justicia, que el reino es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos para poder ver cumplir, para manifestar o para poder ser fortificados en la gloria del Señor, en la gracia del Señor, necesitamos en estos días confiar en Él, ¿verdad? Si usted es una persona ansiosa, si usted es una persona que vive todo el tiempo ansiosa, preocupado, ¿cómo va a ser con su vida? ¿Cómo va a ser con sus recursos?
no estoy trabajando lo suficiente o no estoy adquiriendo lo suficiente y tengo las deudas que pagar, tengo los compromisos que pagar, este mes estoy apretado, no sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Comience a orar, ¿verdad? Comience a pedir al Señor, Señor, ayúdame a descansar en ti, ayúdame a aprender a confiar en ti, ayúdame a aprender, Señor, a que la palabra se vuelva una realidad en mi vida. Porque cuando yo creo en ti, Señor, cuando yo creo en ti, estoy liberando, Señor, estoy liberando tus promesas, ¿verdad? Cuando dudamos del Señor, cuando dejamos que la incredulidad entre en nuestro corazón, dijimos que la ansiedad es incredulidad, ¿verdad? Cuando dejamos que la incredulidad entre en nuestro corazón, eso impide, ¿verdad?, la gracia, el favor de Dios ser liberado sobre nuestra vida. La incredulidad es lo contrario a la fe, ¿verdad? Por la fe adquirimos todo en Dios, pero por la incredulidad paralizamos el mover de Dios en nuestra vida. Amén. Que en estos días podamos fortalecernos en la gracia del Señor, en la palabra de la gracia, en el evangelio de la gracia, en las promesas del Señor, para entender que todo, como decíamos ayer, ¿verdad? Porque todo es de nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo es de Él, por Él y para Él, y en Cristo nosotros tenemos todo también. Necesitamos confiar y descansar en Él. Amén. Que el Señor los bendiga. Antes de, si tengo abierto aquí, me gustaría, para encerrar aquí nuestro devocional del día de hoy, hacer la declaración junto con usted del día de hoy, el versículo del día de hoy, mientras abre aquí, a ver si yo ya lo había descargado. Un segundito nomás, mientras abre aquí el versículo, el pasaje del día de hoy. Dice así. Amén, amén, está demorando ahora sí. Dice así el pasaje de hoy. La lectura nuestra está allí en Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: nos salvó no por las obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la confesión de hoy dice así, lo invito a confesar ahí donde está, juntamente conmigo, dice así: la sangre de Jesús tiene poder. Por medio de la sangre tengo redención y perdón de mis pecados. Diga conmigo: soy justificado, santificado y libre de toda condenación. Tengo acceso libre a la presencia del Padre y tengo paz con Dios. Soy constantemente lavado por la sangre de Cristo y revestido de su rectitud. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí en una cruz. Dejó su gloria a un lado y se humilló para salvarme. Creo en su amor incondicional y eterno. Ese amor me persigue y sustenta. Reconozco mi verdadera identidad. Soy hijo de Dios. Mi filiación me fortalece y me anima de adelante de las tribulaciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, déjeme orar por usted. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por esta confesión. Gracias por la vida de cada hermano que está oyendo, que va a oír después. Yo quiero bendecir su vida, bendecir su hogar. Que estos son días que podamos vencer la ansiedad, la preocupación. Padre, si hay alguno de mis hermanos que en este momento está ansioso, está preocupado, Señor, por alguna ansiedad, por algún problema, Señor, que pueda estar enfrentando, por algún problema en el área financiera, de salud, familiar. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro sobre su vida la paz que sobrepasa
todo entendimiento. La paz que el mundo no puede ofrecer, pero que tú ofreces sobre la vida de este hermano, de esta hermana. Yo declaro, Señor, un día bendecido, un día de victoria. Yo declaro la paz del Señor sobre su casa, su hogar, su familia, su finanzas, su salud. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, tengan un día bendecido. Un gran abrazo ahí para Jonathan, Claudia, Cristiane, Karen. Amén. No sé si había unido algún otro hermano. Bendiciones, que tengan un día bendecido. Nos vemos mañana a este horario y nos vemos en las oraciones también. Que el Señor los bendiga. Chau, chau. Hasta mañana.